Buenos días, buenas noches, buenas tardes, no importa el momento en el que se estén conectando ustedes, lo importante es que hoy vamos a retomar mil y un palabras y les tenemos a un invitado tremendo, parce. Con David trabajamos durante un tiempo con Federico y este man fue el primero que encontramos para llevarlo a nuestro primer video de mil y un palabras. Y hoy, creo que por ahí 6, 7 años después de haberlo grabado por primera vez, pues realmente queremos hablar carreta sobre fotografía. ¿Sí? No... Pues como cuando uno se sienta a hablar de fotografía con un amigo fotógrafo. Entonces hoy vamos a hablar con Federico Ríos, el gran Federico Ríos, sobre fotografía. Entonces, parce, bienvenido y gracias por el momento, el tiempo. Y pues, parce, Federico, ¿en qué anda en este momento? Pues en este momento ando reunido con Diego Santa Cruz y David Campuzano. Nosotros tres empezamos haciendo fotografía juntos en el 2008, en El Espectador, 2008-2009, en unos tiempos turbios y convulsionados de nuestras vidas personales y del país también. Y bueno, también creo que la vida nos fue llevando a cada uno por un camino diferente. Y han pasado los años, pero nos seguimos ahí un poco el rastro, a veces conversamos, tenemos otras cosas en común adicional a la fotografía y eso nos ha mantenido de alguna forma como en un diálogo, pues en la distancia, ¿no? Somos distanciados, pero por ahí nos seguimos la pista los tres y me da gusto sentarme con ustedes dos a reencontrarnos y a conversar, ¿no? Está bueno. Federico, en este momento, el trabajo que está haciendo Federico, ¿dónde está siendo publicado? Pues principalmente trabajo para New York Times. El periódico tiene una política de freelancers alrededor del mundo. La mayoría de los fotógrafos del periódico somos freelancers y contribuimos con una cierta base de regularidad para el periódico. Pasa lo mismo con Víctor Moriyama en Brasil, Alejandro Segarra en México y así mucha gente alrededor del mundo. Mi trabajo principalmente es para New York Times. También he estado trabajando para National Geographic, para Der Spiegel, para Geo en Alemania, para Reuters, para Bloomberg. En general ahora estoy trabajando sobre todo para medios internacionales. Hay algunas publicaciones en Colombia con las que me identifico y en las que también me siento orgulloso de poner mis fotos. He puesto fotos en Cambio, caramba, se me olvida cómo se llama el periódico de Medellín, que dirige Pascual Gaviria. Pero eso, pues, sobre todo en medios internacionales y ahora también estoy muy interesado en hacer exposiciones en galerías y hace un año lancé mi primer fotolibro y ahora estoy trabajando en otros libros de autor también con mi trabajo, mis fotos. Parce, Federico, uno cuando comienza a hacer fotografía no dice yo cuando grande, cuando logre hacer algo, quiero hacer esto. En este momento, ¿sí lo está haciendo o Pues, falta soñando. otro paso? No, yo sigo soñando qué fotografía quiero hacer cuando sea grande. Por ahora yo creo que estoy poniendo como que uno pone una piedra y salta sobre esa piedra, ¿no? En un pantano. Luego tira otra piedra y salta sobre esa piedra, como tratando de saltar en medio de lugares que uno cree que están seguros. Yo creo que hay una precarización laboral en la fotografía en Colombia y en general en Latinoamérica, y eso es complejo. Yo creo que también hay una dificultad grande en que no hay unas academias de fotografía y eso ha marginado la conversación. No hay una conversación abierta, pública, sólida sobre fotografía en Latinoamérica como lo ha habido en Norteamérica y en Europa. Entonces aquí no tenemos grandes festivales, no tenemos grandes inversores y sobre todo no tenemos grandes publicaciones, porque pues hay muchos fenómenos que convergen para esa situación, pero uno de ellos es que la prensa ha ido perdiendo cada vez más su credibilidad en los escenarios locales, y lo otro es que lastimosamente
la fotografía periodística, el fotoperiodismo en Colombia y en general en Latinoamérica se ha visto como la cenicienta, como una cenicienta del periodismo en la que les ha costado a los medios y a los periodistas entender cuál es el papel de la fotografía. Entonces, pues los salarios son marginales, las oportunidades son marginales, y el desempeño de cada individuo fotógrafo o fotógrafa que quiere desarrollar una historia en profundidad, que quiere invertir tiempo, sobre todo, que en la fotografía el tiempo es un factor crucial para hacer una publicación o un trabajo interesante en profundidad, pues eso encuentra mil obstáculos. Entonces, pues yo creo que hay como un camino ahí medio incierto. Yo creo que durante muchos años miré hacia el norte y miré hacia Europa como un destino para mi vida. En este momento me siento mucho más cómodo viviendo aquí y contando sobre todo las historias que suceden acá, que me parece importante poder fotografiar acá y discutir allá, pero sigo sintiendo también, y ahí viene la idea de que cuando sea grande quiero ser tal cosa, ¿no? Cuando yo sea grande quiero poder trabajar con la intensidad que estoy trabajando hoy y publicar aquí para tener esas conversaciones aquí sobre lo que está pasando aquí. Yo estoy fotografiando y muchos otros fotógrafos están mirando, ¿no? Cuando yo pienso, por ejemplo, en mi trabajo sobre las FARC, que fue uno de los ejes en los que me concentré durante más de 10 años, siento que es un trabajo que se discutió mucho más en otras latitudes y no en Colombia. Y siento esa deuda, ¿no? Yo siento como yo habría querido que aquí se hablara más de esas fotos, pero no de las mías, sino de las de muchísimos fotógrafos y fotógrafas que estuvieron concentrándose en eso. Juan Arredondo es un fotógrafo colombiano que vive en Estados Unidos, vino, hizo una serie de fotos increíbles, ganó el World Press Photo con unas fotografías de los equipos de fútbol de las FARC. Eso aquí en Colombia prácticamente no se conoce. Rodrigo. Pero ¿por qué pasa que en cuanto a fotografía, los extranjeros que vienen y cuentan lo que pasa en nuestro país, cuentan la historia y se vuelve más relevante que los mismos locales que la cuentan? Pues yo creo que es que la relevancia tiene mucho que ver con la historia. ¿La cuentan mejor que nosotros? Sí, también creo que ahí hay un asunto importante, ¿no? Es que la historia no es importante. La historia es importante en sí misma, pero cuando alguien sabe contar la historia, y ahí viene ser profesional, ¿no? O sea, es como si yo me sentara a escribir un libro de crónicas sobre Colombia, pues mal haría sería una comparación muy injusta pensar que mis recorridos tienen la capacidad narrativa que tiene un autor como Alfredo Molano, ¿sí? Que era un caminante, un investigador y un narrador. Entonces, desde su último libro que le dedica a su nieta, hasta haciendo el recorrido hacia atrás, sus primeros libros, pues uno va descubriendo ahí un hilo narrativo con unas características también muy importantes de quién es el narrador, ¿sí? Yo creo que es clave. Necesitamos desarrollar habilidades narrativas. Exacto, entonces ahí vuelvo al principio, ¿sí? ¿En dónde hay una escuela sólida de fotoperiodismo y fotografía documental en Colombia? Pues no hay. Hay esfuerzos. Hay esfuerzos. Hay escuelas. Esfuerzos, pero sólido. O sea, no. ¿Y qué hace falta? No, pues muchas cosas. ¿O qué debería tener, según Federico? No, yo creo que hay componentes. Digamos, hay un componente que sería la historia del arte, que es importante echar una mirada a la historia del arte. Hay una mirada importante a la historia de la fotografía documental, hay una mirada importante a las vanguardias de la fotografía documental, muchísimas cosas. Hay una mirada importante también sobre lo técnico, porque es que no se puede, ¿sí? O sea, la fotografía se hace a través de una herramienta y hay que aprender a manejar la herramienta, ¿no? O sea, ningún corredor de Fórmula 1 va a ganar una carrera de Fórmula 1 si no sabe manejar el carro, ¿sí? Okay, la teoría, las curvas, esta vaina, las velocidades, pero hay que saber manejar el carro. Y la fotografía también, pues es un ejercicio mediado por una herramienta. Entonces, lo técnico. Entonces yo creo que es un balance equilibrado entre lo técnico y lo conceptual y lo práctico para poder llegar ahí. Yo creo que en Latinoamérica sí estamos llegando a unos niveles de discusión interesante, a unos niveles de discusión importante. O sea, el
trabajo que hace Santiago Escobar, por supuesto Cristina de Midel en la dirección de Magnum, el trabajo de grandes fotógrafos latinoamericanos y de fotógrafos emergentes latinoamericanos y colombianos. El trabajo que hace Jorge Panchoaga, es como este tipo ha llegado a unos escenarios importantes. ¿Sí? El trabajo que hace Juanita Escobar, Musuk Nolte, hay mucha gente que está haciendo las cosas bien hechas y que está haciendo un camino dentro de la fotografía global, que además es un camino que está acelerado y facilitado por la globalización en la que vivimos ahora. Entonces, cuando yo tenía 18 años, estaba apenas apareciendo Internet, pero a los 18 años a mí no me cabía en la cabeza el WhatsApp o una videollamada o nada de eso, ¿sí? Ahora, o esto, pero por Dios, o sea, a mis 18 años esto era, pues, ni siquiera un sueño, sino una fantasía. Esto era una fantasía. Y ahora vivimos en un mundo globalizado, en un mundo en el que sin conocer a Finbar O'Reilly, yo tengo una conversación con el tipo por Instagram o por WhatsApp. Y digo, wow, ¿sí? O sea, ¿qué habría sido necesario hace 25, 30 años para eso? Pues habría tenido que estar en una reunión muy exclusiva en Nueva York. ¿Sí? Y en este momento no. ¿Sí? Hay gente que he conocido cara a cara, hay gente con la que nunca nos hemos visto y conversamos. ¿No? Hay una fotógrafa que admiro mucho, es una fotógrafa de Madagascar, se llama Mayora Rayonaray, y con ella tenemos conversaciones sobre su trabajo, sobre mi trabajo, sobre nuestras vidas. A veces nos encontramos en algún escenario, en algún congreso, en algún evento, en alguna parte del mundo, y luego nos distanciamos de nuevo, pero como que mantenemos pero sí, más que el contacto, como el interés por la conversación alrededor de la fotografía, con ella y con muchas otras personas. Y eso facilita, esos diálogos facilitan una serie de reflexiones que tampoco se habrían podido dar en otro momento de la historia por la dificultad también del diálogo mismo. Entonces, pues hace 40 o 50 años la gente se enviaba cartas, pero eso tomaba mucho más tiempo, y ahora la gente se envía WhatsApps, o sea, hace videollamadas instantáneas de un lado al otro del mundo. Entonces yo estaba conversando con Héctor Retamal, que es un fotógrafo chileno, en el momento en el que apareció los primeros pocos contagiados de COVID en Wuhan, porque Héctor, que es un fotógrafo de France Press, que pasó por Chile y pasó por Haití, ahora estaba en China y fue uno de los primeros fotógrafos en fotografiar las víctimas del COVID. Yo me acuerdo en las conversaciones iniciales, ni siquiera sabíamos si eso iba a salir de China. Pensábamos, él y yo, él en Wuhan y yo en Medellín, que esto iba a ser una cosa local allá, y uy, mira, qué desastre lo que está pasando allí en Wuhan, ¿sí? Y a los meses estábamos en todo el mundo encerrados. Yo tengo una pregunta también que me gustaría que Campu también me diera su punto de vista, y es que yo siento últimamente que las discusiones alrededor de casi que el arte no giran en su propia disciplina, sino que se gira es más que todo es en el tema y en el contexto en el que se comienza a mover. O sea, ¿consideran ustedes que las discusiones alrededor de la fotografía últimamente se están tornando un poco estériles? O sea, como que discutir sobre la propia fotografía pues habiendo tanto tema, tanto que hablar, tanto que puede hacer uno a través de la fotografía, centrarse como en solo la fotografía, ¿no se está volviendo como un poco estéril? O sea, ¿no lo sienten que por ejemplo, que la fotografía yo siento que últimamente perdió como un poco de piso, solo forma? ¿O de pronto desde donde ustedes lo están haciendo, siente que todavía tiene el peso que tenía antes? ¿Qué peso tenía antes? Esa cara de Federico. Sí, porque lo ha tenido. No, yo creo que la fotografía sigue jugando. Es más, yo creo que estamos en el momento de brillo de la fotografía. Ok. Yo creo que la imagen fotográfica hoy es un vehículo impresionante de la comunicación. Uh-huh. Y en un mundo globalizado y en un mundo instantáneo, pensemos en cosas tan sencillas como la foto de perfil del WhatsApp.
Ujú. o de las redes sociales. Sí. ¿Cuál Sí, es la el, foto de perfil. cuál es el peso de esa imagen? ¿No? ¿Qué foto pone uno en el WhatsApp? Y cada vez la gente es más consciente de eso. Ujú. Eso hace más difícil la fotografía documental, porque cada que uno levanta una cámara, la persona que está frente a la cámara está más consciente de la idea de cómo quiere proyectar su imagen, ¿sí? Y entonces hay unos conceptos ahí complejos, ¿no? Porque muchas veces la gente frente a la cámara quiere lucir alegre y quiere lucir bella, y a veces la alegría y la belleza tienen unos lugares dramáticos. Pero a mí me ha tocado encontrarme con situaciones que me contrarian, que me confunden, como que estoy fotografiando un funeral y cuando levanto mi cámara, la gente sonríe, es así. Mm. Wow, ¿qué está pasando? Pero esa gente es consciente de la imagen que ellos quieren proyectar y esa es la imagen que ellos quieren proyectar. ¿Y quién soy yo para determinar cuál es la forma correcta de fotografiar a alguien más allá de lo que esa persona quiera proyectar de sí mismo? Entonces, si en un funeral esa persona quiere aparecer así, ¿cómo le doy orden a esa idea desde mi perspectiva de fotógrafo documental para destruir esa idea que tiene el personaje de cómo proyectar su imagen? No, y eso cuenta también una historia, ¿no? Entonces, pues a hoy, si uno se fija, sobre todo en las personas como entre los 15 y los 30 o 35 años, incluso hasta los 40, ¿sí? La selectividad y el cuidado con el que cada persona está escogiendo cuál es su foto de perfil, ¿sí? Y a mí me parece interesantísimo eso, me parece un fenómeno fabuloso entrar a ver fotos de perfil. Yo me pregunto mucho, a mí me cuesta por ejemplo el Instagram, para mí es un universo de sorpresas, pero también de reflexiones profundas. Me cuesta mucho, porque es que el Instagram no está pensado para fotógrafos. El Instagram no es una red social para fotógrafos. El Instagram es una red social... Inicialmente era diseñado para fotógrafos, pero se convirtió en lo que es ahorita. Yo no estoy tan seguro que inicialmente fuera para fotógrafos. Yo creo que Instagram es una red social que está planeada para que la gente se haga fotos a sí misma y haga fotos de su cotidianidad y presente su vida a partir de fotografías en las redes sociales. Entonces, si usted me pregunta por cuál es para mí el papel de la fotografía hoy, digo, no, pues, wow, esto, o sea, lo que estamos viviendo para mí es como vivir el momento de la imprenta en la literatura, ¿sí? Porque hasta Gutenberg los libros habían estado, digamos, reservados para unos pocos eruditos que sabían leer, escribir, reproducir esas letras, a veces incluso traducir, pero eran pocos ejemplares en lugares exclusivos. Y la fotografía, cuando empieza y todo el desarrollo de los primeros años de la fotografía, de las primeras décadas de la fotografía, seguían siendo un asunto exclusivo. Entonces, si uno piensa en la fotografía análoga, las cámaras eran costosas, los negativos eran costosos, revelar era costoso, imprimir era mucho más costoso, y de ahí distribuir, globalizar la imagen, compartirla, era mucho más costoso. Sí. Seguíamos hablando de nichos, seguíamos existiendo en escenarios de élites, y ahora, en este momento, cualquier persona tiene un teléfono con una cámara fotográfica. Y esa persona se está haciendo fotos a sí misma, o sea, está pensando en su autorrepresentación. Y esa persona está haciendo fotos de los otros, y está haciendo fotos de su entorno. Entonces piensa en su autorrepresentación y en la representación de los otros y del entorno. Sí. Y eso obliga y eso empuja a que la gente esté pensando en cómo comunicarse a través de imágenes. Entonces es la masificación y la diversificación de la fotografía que produce una cascada de imágenes enorme, y contraria a muchos fotógrafos que piensan en la foto única como la foto maravillosa, ¿sí? La foto del acontecimiento único como la foto maravillosa. Y resulta que hoy, cuando cada persona anda por la calle con un teléfono celular en el bolsillo, cualquier acontecimiento es un acontecimiento sobrefotografiado.
porque todo el mundo está ahí haciendo fotos con su teléfono celular. Entonces, cuando el fotógrafo llega ahí, necesita desarrollar un lenguaje, necesita desarrollar un concepto y necesita desarrollar una narrativa que sea capaz de elevar su trabajo por encima de la idea de yo estuve ahí, porque ya estar ahí ya es un factor común de un grupo amplísimo de la sociedad, ¿ok? Entonces ya estar ahí ya no es ningún valor y no agrega un valor en lo fotográfico. Estar ahí es, no, cualquier persona puede estar, ¿sí? O sea, en este momento de la historia, estar con una cámara fotográfica en un lugar exclusivo es bastante complejo, o sea, ni siquiera las tribus en estado de semi-aislamiento en el medio de la selva, ni siquiera el Polo Norte o el Polo Sur o la cima del Everest, ya no hay escenarios exclusivos y reservados para un fotógrafo, no hay, eso ya no existe aquí por ahora, ¿no? Bueno, el SpaceX, la misión tripulada a la Luna, la nueva misión tripulada a la Luna, o la conquista de otros planetas, seguramente, ¿no? Eso lo vamos a ver tal vez en algunos años, tal vez nunca. Pero eso serían escenarios poco fotografiados. Aquí ya está todo fotografiado, todo, ¿sí? O sea, hacer un retrato de cualquier persona del otro lado del mundo, independiente de en qué lado del mundo esté uno viviendo, pues ya es algo normal, o sea, no es una sorpresa. Es decir, que ahorita toca dejar de desmitificar el tema de ser fotógrafo, más allá de serlo, sino de... Es decir, todo el mundo está potencialmente capacitado para tomar una foto. Entonces, de lo que sea. Cuando aparece la imprenta y empiezan a masificarse las letras, eso lo que produce es un caudal de personas que empiezan a escribir y a producir de forma literaria profunda y de forma mucho más interesante. En la fotografía yo creo que está pasando lo mismo. Y ahora todos podemos leer y escribir, pues, no todos, una gran mayoría de gente que puede leer y escribir en el mundo. Casi también hay una gran mayoría de gente que tiene acceso a computadores, que tiene acceso a impresoras, y hay una gran mayoría de gente que no ha escrito un libro. O sea, no hemos escrito un libro, ninguno de nosotros tres ha escrito un libro. Porque no somos escritores, y no somos escritores a partir de haber leído algunas cosas y haber reflexionado y darnos cuenta que podemos escribir, y eso no nos hace escritores. De la misma manera, la gente hoy puede fotografiar. Y sin ser fotógrafo. Y eso no los hace fotógrafos. Pero los que sí quieren ser fotógrafos, o los que queremos ser fotógrafos, tenemos que apretarnos un poco más, porque entonces necesitamos ir más allá del estar ahí en el suceso, ¿sí? El momento justo y el lugar adecuado ya no existen, y el fotógrafo necesita desarrollar conceptos mucho más profundos, conceptos mucho más elaborados, y establecer la comunicación del mensaje visual que está produciendo en un escenario mucho más elevado. Entonces, que la fotografía se masifique de esta manera, en la que lo ha hecho durante los últimos 20 años, que la fotografía se popularice y que permita el acceso al lenguaje fotográfico y a la herramienta fotográfica de muchas más personas, para mí solo empuja a que la discusión sea más fértil sobre fotografía, a que la discusión sea más amplia sobre fotografía, y a que en medio de esa discusión amplia y fértil los fotógrafos empiecen a encontrar caminos y rutas para establecer los caminos que pueden usar para sus mensajes fotográficos, para empujar los límites y para llegar a otros escenarios, ¿listo? ¿Cómo me comunico? ¿Sí? Entonces uno piensa que Shakespeare escribió cosas maravillosas, pero hay cosas maravillosas que se están escribiendo en los tiempos más recientes también, ¿no? O sea, hay libros de 1, 2, 3, 10 años que son libros increíbles, ¿sí? Aunque todos podemos escribirle cartas de amor a nuestras novias de la adolescencia, eso no significa que nuestras cartas de amor de las novias de la adolescencia constituyan una obra de la poesía romántica. No. Y entonces uno empieza a entender el balance que hay entre esas dos cosas. De repente, cuando éramos más jóvenes, o cuando la fotografía todavía estaba en escenarios más jóvenes, una foto que estuviera desprovista de una calidad fotográfica profunda, en nuestro desconocimiento podía estar muy bien valorada. Y ahora, en la medida que hemos ido profundizando, pues también, como alguien que va leyendo un poco más de cartas de amor, se da cuenta que
para escribir una carta de amor que pase a la historia de la literatura universal, se necesita un poquito más que estar enamorado. ¿Y no consideran ustedes que de pronto la fotografía ha llegado a una madurez, pero ha tenido una madurez normal, orgánica, como cualquier persona que está viviendo como una segunda adolescencia, una adolescencia tardía, con lo que está, no con sus grandes exponentes ni con sus grandes trabajos, pero sí con el comportamiento general? A mí me parece que a la fotografía le habían dictaminado varias muertes, ¿no? Que no sucedieron. Sí. A nosotros digamos nosotros que somos contemporáneos y que empezamos a estudiar o a interesarnos por ser fotógrafos en la era pre-redes sociales, nos habían augurado una muerte prematura de la fotografía desde hace décadas, ¿no? Es que yo siento que no... Y uno se da cuenta que la fotografía hoy pues está más viva que nunca. Pero, o sea, viva como que, como no sé si popularidad no de sé uso. si los fotógrafos estén más vivos hoy que antes, pero creo que la fotografía como vehículo y como herramienta está más viva que nunca. ¿Cuántas fotos ve usted al día? No, todo el tiempo. Todo el tiempo, todos los días. Por ejemplo, yo hablaba con otro colega y le decía a usted, haga no sé, haciendo como una muestra aleatoria. ¿Cuántas fotos se tomaría una persona que no es fotógrafa al día? ¿Cuántas selfies se puede tomar al día versus cuántas fotos uno como fotógrafo conscientemente dentro de su trabajo toma al día? Creería que la proporción nos deja a nosotros muy por debajo. Es decir, yo no tomaría, no sé, 60 fotos mías al día. Pero en un trabajo que esté haciendo seguramente puedo tomar 300, 500, 1000 en un día. Pero porque es el trabajo, no es lo que yo estoy haciendo en mis ratos de esparcimiento. Entonces creería que no necesariamente porque uno tome más fotos al día de más cosas, necesariamente se vuelve un mejor narrador de momentos. De acuerdo, yo creo que el tema no es un asunto de volumen, sino de conciencia sobre la producción. De ser consciente. Entonces, claro, pues aparece la imprenta y hemos leído maravillas de la literatura universal y hemos leído unos desastres monumentales también. O sea, se han impreso pues cosas que duele que se han gastado el papel y la tinta en ellas. Y en la fotografía me imagino que también. A mí me parece que, por ejemplo, Twitter es la oposición perfecta a lo que es Instagram. Porque en Twitter usted ve gente que escribe cosas todos los días. Y no necesariamente están bien redactadas. O sea, Twitter es a la literatura como Instagram es a la fotografía. Pues yo diría que hay gente que tiene Twitter y escribe cosas todos los días, todo el tiempo y opina sobre todo. Ajá. Y no necesariamente uno podría extraer eso. Exacto, pero pensar que Instagram encarna la esencia de la fotografía es como pensar que Twitter encarna la esencia de la literatura. Y es como, no. Pero sí, yo sí pienso que en el escenario de la producción, o sea, mientras la producción sea más asequible a todas las personas, hay un impulso del discurso sobre ese asunto específico. Y pasa en todos los escenarios de la comunicación. Por ejemplo, pasa en la literatura, pasa en la pintura, pasa en la fotografía, pasa en la música. En particular lo que usted hace, por ejemplo, con sus historias del New York Times y todas sus inclinaciones a contar sus historias. A pesar de que la fotografía es tan democrática y tan masiva el día de hoy, pues además de usted lo harán 4 o 5 colegas más. No lo hacen las 1000 personas que tienen acceso al celular o 10.000 personas. Lo siguen haciendo usted y los 5 o 6 que lo harían. Sí, yo creo que esas son búsquedas muy personales. Muy personales. O sea, debe haber una banda que siga tocando hoy covers de Metallica. Y bien. Sí, y listo. Había un cuarteto de chelistas. ¿Cómo se llama? Apocalíptica, hacían covers de Metallica. ¿Será que lo siguen haciendo? Existen todavía. Lo hacían maravilloso y era increíble y está bien, pero eso no significa que todos los cuartetos de chelos tengan que ser covers de Metallica, ¿no? Bueno, no. También está Yo-Yo Ma y así, o sea, la música tiene una diversidad, la pintura tiene una diversidad, la literatura tiene una diversidad y la fotografía tiene también una diversidad y eso está bien, eso es fabuloso, eso es maravilloso y eso es nutritivo para el mismo medio. O sea,
que en la fotografía existan esa diversidad de miradas y de formas de hacer es muy nutritivo para que en cada grupo de miradas haya unos microdiálogos al respecto y en cada individuo haya unas reflexiones también al respecto, y eso al final se nota en la producción de cada persona. Mirando lo de la búsqueda personal, el eje temático de Federico es conflicto, es... ¿qué podríamos decir? ¿Qué podría ser? No sé. Pero bueno, o sea, simplificando, Yo creo que es un tema, yo creo que el gran eje temático, pero esto es complicado, sí, es un tema humanitario. El tema humanitario. ¿Qué otra opción habría tomado Federico para seguir contando historias? ¿O qué otro eje temático, de pronto un poco más concreto, diferente a lo que está haciendo ahorita? ¿Qué habría hecho Federico en vez de haberse centrado en lo que está haciendo ahorita? Yo no sé. Pero de pronto que uno dice, oiga, yo de pronto pude haber hecho documentar moda, no sé, o documentar qué otra cosa, no sé. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que Nelson le dijo a Federico que se tenía que tomar unas fotos, ¿cómo era que decía? No sé, a falta de un adjetivo que me venga a la cabeza, algo brutal, algo extraño, algo fuera de lo común. Y creo que eran unas fotos nocturnas de algo que tenía que ver con retrato o algo así. Y Federico se fue a hacer como largas exposiciones y como que al final mandaba un destello de flash. Y uno decía como lo que él le pedía a uno que fuera como fuera de lo común terminaba volviéndose, pues uno podía sacarse de debajo de la manga varias técnicas que aprendió en la universidad. Pues que eran descrestadoras, pero... efectistas. Sí, como el barril del agua. Eran descrestabobos. Eso, no, son como métodos muy fáciles y muy sí, eran como sacarse debajo de la resultados, manga. Sí, no, esto... Pero, a ver, Federico, ¿qué? No, yo no sé, la verdad no. Qué inquietud, no creo, o sea, creo. Yo me acuerdo de Federico también llegando a tomar los platos de Harry Sazón y cosas así. Que uno decía, como que en El Espectador éramos varios fotógrafos y cada uno como que de alguna u otra forma, no porque fuera especialista en algo, tenía como inclinación a hacer las cosas, le fluían más fácil. Y yo veía que a Federico el tema de Harry no le fluía, el tema de esos encargos particulares de mi hijito necesito una foto X para tal cosa, tampoco era en el punto fuerte, entonces uno empezaba a detectar los puntos fuertes de todos, ¿no? Ahorita que se toca ese tema, yo recuerdo una vez que yo estaba sentado, cuando estaba yo en El Espectador, que estaba sentado con, digamos, un fotógrafo que era muy veterano, el más veterano de nosotros, y me estaba mostrando las fotos que había hecho de Harry Sazón, que esa era una foto que tocaba hacer a la semana, ¿no? Si el man se iba de vacaciones o algo, tocaba hacer 2 fotos de 2 platos. Pero siempre uno, a la semana, alguien le caía esa mona de ir a hacer fotos, y este fotógrafo veterano me estaba mostrando las fotos que había hecho un par de días y me mostraba y con me emoción. dijo, con emoción, sí, no, mire esto, no, mire que yo le puse aquí esta luz por aquí, llevé 3 flash y tengo por aquí un rebote. Y recuerdo que el editor me dijo, parce, no le haga caso. Hay que hacer todo lo que no. Sí, eso es algo, pero mire que, por ejemplo, al menos ya se sabe que no se podría hacer, pero a mí me parece que es un ejercicio como que, pues, uno al final, ahorita, pues, al final de, por ejemplo, lo que yo hice en fotografía y lo que están haciendo ustedes, que son fotografía, sobre todo usted que está haciendo un nicho muy cerrado, pensar en hacer otra cosa es bien jodido, ¿no? Pero usted, por ejemplo, sí dijera, ¿yo de pronto puedo haber hecho esto? No, pues digamos que siendo fotógrafo freelance y comercial, yo lo único que le hago el quite es a los matrimonios. Pero bueno, la búsqueda personal los llevó a un lugar en el que no tienen otra opción. Que yo lo siento ustedes dos así, como que no es que si yo no hago lo que estoy haciendo ahorita, creo que me costaría mucho trabajo hacer otra cosa.
Pues no sé a Federico qué le pase, pero yo lo hago realmente es porque no puedo dejar de hacerlo. Es lo que sé hacer y es donde tengo que estar. Es decir, a mi edad yo no me pondría a explorar a no ser de que pasara algo extraordinario en mi vida. Creo que no me pondría a explorar como fotografía de insectos o macrofotografía o cosas así, porque creería que hay mucha gente que lo hace muy bien. Yo no tendría demasiado que aportar ahí. Pero de pronto le gustaría hacer algo que le llamaría la atención, porque pues igual si uno sabe hacer fotografía, pues es aprender la técnica, ¿no? ¿O no? Yo creo que muchas veces la fotografía o las cosas novedosas que uno hace tienen que ver con emoción personal, ¿no? Por ejemplo, yo a Federico lo conozco hace muchos años y yo diría que si Federico no hubiese sido fotógrafo, seguramente sería ¿Fotógrafa? político. Sería un activista político, sería una persona que hubiera estado involucrada como en el tema de ciencia política. Yo creo que a mí me habría gustado ser médico. ¿Sí? Sí, yo creo que es como... Bueno, ese fue un salto bastante importante de la... No, o sea, Pero nunca puse una gran cantidad de esfuerzo en eso, o sea, ni nunca intenté ir por ese camino, o sea, pero ahora que me lo pregunta, ahora, aquí sentados, es como sí, yo, pues, o sea, ahora soy muy feliz con mi trabajo, pero si yo no hiciera esto y como, ok, hay que regresar y tomar otra decisión, me habría gustado ser médico. Siento que estoy bien en donde estoy, tampoco es como que quiero mañana empezar a inscribirme en una facultad de medicina, pero no, que además toma toda una vida hacerse médico. Pero sí, me parece que eso sería una forma interesante de contribuir, de ayudar, de eso, ¿no? O sea, como ese balance entre... O sea que si hay una línea argumental en la, digamos, en la vida de Federico, sería como colaborar, poner ese grano de arena para algo. A mí me cuesta pensar en la utilitariedad de las fotos. ¿Sí? Susan Sontag tiene este libro, El dolor de los demás, y a mí me parece que es una mirada muy utilitaria de las fotos, ¿no? Es como un reclamo de, bueno, ¿y esas fotos para qué? ¿Para qué sirven? ¿Para qué? ¿Con qué van a ser usadas? Sí, pero ven, ¿por qué nadie le está preguntando eso a Picasso cuando pinta el Guernica? ¿Sí, el Guernica para qué? A ver, o sea, ¿cuántas guerras detuvo el Guernica? ¿Ahora vivimos en un mundo en paz por el Guernica? No, pero a nadie le preocupa que el Guernica no haya tenido la violencia en el mundo. ¿Sí? ¿Y cuántos poemas se han hecho alrededor de las guerras? ¿Y cuántas canciones se han hecho alrededor de las guerras? Y no solo eso, sino a favor de la paz. ¿Sí? O sea, ¿cuántos años llevamos cantando las canciones de John Lennon a favor de la paz? Imagine. Y nadie está preocupado de que esa canción no cumplió su función utilitaria porque no vivimos en paz. No, es como, bueno, ahí está la canción y está muy bien, y seguimos en un mundo en guerra, en Tigray, en Ucrania, en Etiopía, en Yemen, en Latinoamérica, pero ahí está esa canción y no sé cuántas mil canciones más sobre la paz, ¿sí? Entonces a mí sí me parece un poco injusto que a la fotografía sí la señalan con esa urgencia de ser utilitaria y le reprochan de... Y entonces, ¿por qué la fotografía? Bueno, porque a lo mejor la fotografía no está hecha para conseguir la paz o solucionar las guerras, sino como una forma más de aproximarse a la realidad, como la poesía, como la música, como la pintura, como la danza, como el teatro, como las mil formas que tiene la humanidad de expresarse. Siempre ha existido esa discusión del uso documental de la fotografía, o sea, la fotografía como testimonio, como documento de algo. Creo que igual ese es el uso que siempre ha tenido de base, ¿no? O sea, la fotografía siempre ha sido como un testigo. Un testimonio. Testimonio, sí. Me caí, me estoy bonito, bonita, pasó esto, debería pasar algo con esto. Pues yo creo que igual ahí sí tiene su uso, pues su parte utilitaria, ¿no? No, yo creo que la fotografía tiene un aspecto utilitario más bien en
en el ejercicio visual y notarial de la historia. Pero en eso, o sea, bueno, ahí hay un registro de cómo un fotógrafo vio un hecho, ¿sí? Pero uno, ¿sí? Y para mí, hasta ahí hay un ejercicio notarial e histórico. Luego, ese ejercicio notarial e histórico se hace fértil y se hace interesante en la medida en la que uno puede empezar a compilar y ver este fotógrafo, este otro fotógrafo, este otro fotógrafo. Cuando uno puede sentarse a revisar momentos como la 9/11, las Torres Gemelas, y ver las fotos de Richard Drew, James Nashway, y una gran cantidad de fotógrafos que estaban reflexionando desde sus perspectivas sobre ese suceso que estaba aconteciendo en ese instante. Se me escapa en este momento el nombre del fotógrafo que estaba cerca, creo que al otro lado del río Hudson, pero el hombre tiene una foto maravillosa en la que hay unos jóvenes compartiendo unas cervezas ahí tranquilos y al fondo están las torres cayendo. Mucho más cerca de las torres estaba Richard Drew, que estaba fotografiando esta imagen que se llama The Falling Man, que es el hombre cayendo de cabezas en ese cuadro cerrado, uno de las personas que perdió la vida ahí. James Nashway fotografiaba desde otro lado, este libro Aftermath fotografía desde otra perspectiva. Cada uno estaba viviendo ese escenario desde su mirada, compartiéndolo como un ejercicio notarial para la historia, y hoy es enriquecedor poder ver el momento histórico desde la diversidad de los enfoques. Sí, Nashway hizo una parte muy importante de la labor de los bomberos, ¿no? Exacto, entonces cada fotógrafo estaba tomando decisiones de encuadre, de ángulo, de hacia dónde enfocar la mirada, no solamente en el tema físico de la cámara, sino también en el tema conceptual. Corro más cerca, me alejo. ¿Qué tanto riesgo quería correr cada fotógrafo también de ser sepultado por las torres derrumbadas? ¿Cuál es el contexto que cada fotógrafo quería dar? Pero a hoy tenemos otra dinámica, y a eso sumado que ese era un momento en que ya estaban apareciendo cámaras portátiles en los bolsillos de las personas del común. Ya la fotografía en ese momento estaba siendo desprovista de esa aura de exclusividad. Sí, se había democratizado. Se ha popularizado un poco, sí. Sí. A hoy sigue sucediendo, ¿sí? A hoy sigue sucediendo. Entonces hoy vemos la guerra en Ucrania a través de las fotos de Lincia Dario, a través de las fotos de muchísimos fotógrafos que están ahí documentando. Hasta de Vogue, ¿no fue Rodrigo Abede. De aquí estaba el de la AFP, ¿cómo se llama? Sí. Carajo, se me están olvidando todos los nombres en este momento. Fotógrafo venezolano, trabaja con France Press, sí. Buenísimo. Carajo. Bueno, hemos visto la guerra de Ucrania desde la perspectiva de muchísimos fotógrafos y fotógrafas, muchos, muy diversos. ¿Sí? Yasuyoshi Chiba, fotógrafo japonés, sí, que vive en África, pero fue para fotografiar la guerra en Ucrania. Finbar O'Reilly estaba ahí también fotografiando. James Nashway estuvo ahí fotografiando. Sí. O sea, hemos visto de todo, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, y hemos visto también a los propios ciudadanos de las regiones que son víctimas de la guerra o partícipes de la guerra, fotografiar la guerra desde sus teléfonos celulares. ¿Sí? Y todo eso se está convirtiendo en un bloque de acervo documental que va a pasar como un ejercicio notarial a la historia. Entonces, todo eso es maravilloso, pero un gran fotógrafo como James Nashway puede generar una narrativa como la que publicó en Time Magazine, una secuencia de fotos elaborada, estructurada, con una cadencia, con un norte, en blanco y negro, con una secuencia narrativa. Esa es su perspectiva. A mí me parece maravilloso acceder a la perspectiva de un profesional de la narración visual como Nashway y después poder confrontarla con otros y otras profesionales de la narración visual desde
asuntos muy diversos. Entonces, Lincia Dario va y se hace este trabajo tan específico sobre las madres subrogadas ucranianas y el mercado de vientres subrogados en todo el mundo. ¡Wow! Entonces, poder ver esas fotos de Lincia Dario y compararlas con las fotos de James Nashue, que son una mirada mucho más general, mucho más global. Entonces, Lincia hace esto tan particular, Nashue hace esto tan general. Después entonces empiezo a ver las fotos de Manu Bravo, que lleva 10 años, 8 años, documentando todo lo que está sucediendo en esa frontera. El tipo es un experto que lleva eso dándole, conoce el territorio, conoce la gente, ¿sí? Por más que es un tipo que vive en España, ha ido no sé cuántas veces a la región, ¿no? Ese tipo no fue a la región cuando estalló la guerra, este tipo empezó a ir a la región mucho antes. Entonces en eso, pues claro, la diversidad de la discusión se hace mucho más amplia, y cuando uno ve todos estos trabajos encuentra una contundencia mucho mayor. Juan Barreto se llama el fotógrafo de France Press, venezolano, que vive en Colombia y estuvo cubriendo también la guerra en la frontera. Y así, entonces para mí esa diversidad realmente aporta y enriquece la conversación sobre lo que sucede. Pero de nuevo, que no haya terminado la guerra entre Ucrania y Rusia no significa que el trabajo de todas estas fotógrafas y fotógrafos ha sido en vano. No, ha sido un trabajo importante, pero es que el trabajo de estas fotógrafas y fotógrafos no está llamado a terminar la guerra. No es un ejercicio utilitarista de la fotografía. Nunca ha pasado, ¿no? Hay otro ejemplo que a mí me encanta, que es ¿Existen fotografías que hayan logrado algo así importante? Yo siento que la misma pregunta es irresponsable, porque ¿existen canciones que hayan logrado algo? No. ¿Existen poemas que hayan logrado un cambio no, pues en la guerra no. Y hay canciones que aún lo hacen llorar, y hay canciones que aún lo hacen reír o bailar, pero los términos utilitarios que se le imponen a la fotografía documental, ¿sí? Acabar la guerra o acabar el hambre en el mundo. No, sí, pues son cosas que ni siquiera... Es una barbaridad, Sí, eso es una barbaridad. Mira las fotografías que ponen en las cajetillas de cigarrillos, ¿sí? O sea, fotografías de bebés muertos antes de nacer, fotografías de personas desmembradas o con pedazos del cuerpo asquerosamente caídos. Son unas fotografías absolutamente desagradables de ver. Y casi la gente se acerca al kiosco y le dice: señora, ¿tiene los del feto muerto o el señor sin el pedazo de mandíbula? O sea, porque la gente sigue fumando esa vaina a pesar de que tenga la foto ahí puesta. Eso no importa, o sea, porque esa fotografía no tiene una función utilitarista de veo esta foto y pienso si estos cigarrillos me pueden llevar a mí a esa condición y la gente deja de fumar. Eso no pasa y eso no va a pasar. Y pensar que la fotografía tiene ese carácter es una ilusión bastante miope. Pero hay fotografías que como pruebas sí han logrado cosas. Claro, pero ese es otro escenario. O sea, estoy pensando en la fotografía de Nick Youth, la niña corriendo con toda su espalda quemada por napalm. Se llama Kim Phuc, que ahora es una mujer. Esa fotografía no cambió nada, es una fotografía contundente. Esa fotografía cambió la forma en la que muchas personas vieron y seguimos viendo y reflexionando sobre la bomba. Pero por ejemplo la foto de Jesús Abad, la foto de Kevin Carr, diciéndole a los... ¿Esos eran paramilitares? Sí, exacto, listo. La foto de Jesús Abad, con Héctor Fabio de... Mire esto, la operación. esa foto de Jesús Abad Colorado, la toma Jesús Abad Colorado, y conozco una versión muy similar de esa foto tomada por Natalia Botero. Y son dos fotos impresionantes en la medida histórica, son dos fotos impresionantes en la medida notarial de la historia. ¿Quién era ese tipo? Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Cuál fue la sanción que recibieron esos militares que estaban ahí al lado de ese tipo encapuchado? Yo no sé. Recibieron una sanción. Entonces, históricamente, o sea, para el apunte notarial de la historia, es una foto clave. De hecho, esta semana la estaban sacando por todos lados. La usaban bastante, sí. Como un ejercicio una foto de, Héctor Fabio de conmemoración, preso a un, como un ejercicio de memoria de 20 años de la Operación Oriol, que fue en el 2002. ¿Sí? Entonces esa foto vuelve y toma validez. Pero esa foto toma validez con tintes políticos, ¿no? Porque, por ejemplo, uno veía, lo que yo veía en Twitter y las lecturas que hacía era que unos la utilizaban para echarle miércoles a... Pero ese es el uso que le dieron.
Sí, Pero yo siento que esa foto toma validez sobre todo en un contexto histórico, claro. más que político. Es una foto históricamente, a mí me parece que es una foto súper valiosa, porque está ahí para recordarnos lo que no puede volver a suceder. Ajá. Cosas que no deberían suceder. Pues está ahí para recordarnos lo que sucedió. Sí, eso no se puede cambiar. Exactamente. Eso sucedió. Listo. Pero vuelve Ya, otra hasta vez. ahí. Entonces, para a ser- mí, no hay una función utilitarista de la imagen. ¿Sí? Para mí hay una función reflexiva en la medida histórica. Sí. Entonces, yo veo esa foto y digo, esto sucedió. Eso pasaba. Esto sucedió. Y esa foto me entrega esa información. Esto sucedió. Y de esa forma, pues, la música, la poesía, la literatura, la danza, el teatro, la pintura, me entregan ese tipo de información. ¿Sí? Esto sucedió y un artista, un autor, lo vio así y así hizo su anotación en la historia. Bueno, y ahí va. Yo quiero hacer una pregunta a Federico, ahorita que estamos tocando tanto el tema del arte, que me parece que es algo en lo que Federico también ha estado ahí como moviéndose en ese mundo del arte, en la fotografía. Por ejemplo, ahorita hace rato que Federico no expone, ¿sí o no? Pues rato. Sí, hace como un mes y medio. Bueno, no lo tengo tan presente, pero por ejemplo, mirando en la parte artística, no solamente tomar fotos y colgarlas en la pared, sino mirar también en la parte, por ejemplo, de técnicas de impresión o de plasmar la imagen o de presentar eso. Ahorita hay algo que le llame la atención a Federico, lo que ha visto, fotografía alternativa, cosas así. Mire, estoy pensando que hoy es 25 de octubre. El 11 de agosto inauguré mi exposición más reciente y era una exposición que no tenía nada que ver con la fotografía documental directa que hago. Era una exposición completamente salida de ese contexto en la que yo pues intenté explorar otro tipo de narrativas, otro tipo de formas de hacer y me aventuré a hacer una cosa que se llama como performance o instalación fotográfica. Entonces yo convertí toda una sala de la galería en un cuarto oscuro. Un cuarto oscuro análogo a la que podían entrar unas 25 personas más o menos para ver el performance que iba a hacer. Y el performance era que yo estaba copiando, yo había hecho una serie de fotos análogas en varias selvas de Colombia que están como en estado de deforestación. La gente entraba y yo ponía el negativo en el sándwich, lo ponía en la ampliadora, sacaba el papel fotosensible, lo copiaba y una vez hecha la copia tenía el papel con la imagen latente. La imagen latente es cuando la imagen no se puede ver pero está ahí, y con la luz roja el papel no se sigue quemando. Entonces después iba y ponía esa imagen latente dentro del revelador y la imagen se revelaba y yo le pedía a las personas que estaban en la sala que prendieran las linternas de sus celulares para ver bien la foto y todas las personas sacaban las linternas de sus celulares para ver la foto y en la medida en que veían la foto, que era la foto de la selva que había sido deforestada, la misma foto desaparecía y quedaba un cuadro negro y ese cuadro negro iba y lo colgaba en la pared. Era una alusión a los 12 guerreros de Xibalbá, que es el inframundo de los aztecas y los mayas, que es como la forma en la que el Popol Vuh recuerda cómo para los aztecas y los mayas no existía un infierno, sino un inframundo, que es un concepto un poco diferente. Y entonces todo esto es para mí una reflexión sobre cómo desde la deforestación estamos yendo a un lugar del que no hay retorno, ¿sí? Una imagen que está quemada por la luz no vuelve a ser imagen, no hay forma de devolverla a ser imagen, y mi perspectiva es que un territorio deforestado no puede reforestarse para volver a estar. Sí, porque o sea, después de que el bosque primario se pierde, ya no hay. ¿Sí? Entonces, y un ejercicio de reforestación es un ejercicio de cientos de años. ¿Sí? Y no es como, es que tumbamos una hectárea de bosque hoy aquí y sembramos una hectárea de bosque mañana allí. Es como, no. Bacanísimo. No. Entonces, para mí era ese ejercicio y al final la exposición tenía 3 piezas. Una de las piezas eran las hojas de contactos de los negativos que había hecho de fotografías aéreas de la deforestación. Entonces eran 6 hojas de contactos. Era como parte de narrar el proceso.
Otro eran 4 fotos copiadas análogas en blanco y negro 60x50, que era una carretera en un bosque entre el río Bebará y Bebaramá en el Chocó, que es una de las zonas duras de deforestación en Colombia, y la pieza central de la exposición eran estos 12 cuadros negros. Cada uno de los 12 cuadros negros era la alusión a uno de los 12 guerreros de Xibalbá. Que en el fondo era una foto. Entonces, pues, si me preguntan a hoy si estoy explorando nuevas técnicas, a mí me parece que exponer en una galería, Sí. primero, una acción fotográfica que involucra a la audiencia, y segundo, que el resultado final de la obra sean 12 cuadros completamente negros, pues es tratar de salir de mi zona de confort y aventurarme dentro del mundo del arte a otro tipo de narrativas y a otra forma de reflexionar sobre lo que estoy viendo en mi cotidianidad. ¿Y la fotografía alternativa la exploraba? Fotografía alternativa. ¿Qué Que la fotografía, qué es fotografía alternativa? pues la fotografía alternativa se enmarca como en el punto medio de los métodos de fotografía antiguos, cianotipos, daguerrotipos, gomas, micromatadas, todo eso, pero con material, o sea, la foto es capturada digitalmente. Entonces puede hacer uno, por ejemplo, un cianotipo con una foto del trabajo, del último trabajo, de lo del tapón del Darién. Entonces no sé, convertirlas, y como son imágenes que no son tan efímeras como lo digital, que lo digital está ahí y se va, o se guarda en un disco duro y se queda ahí. Muchas veces pasa eso. Eso de imprimirlo, en la mayoría de esas técnicas, pues son técnicas que duran miles de años, bueno, cientos de años, como ha pasado con todo esto que uno ve todavía daguerrotipos en los museos y están ahí, y se ven perfectos. Entonces la fotografía alternativa permite eso, hacer un daguerrotipo con una imagen de esas, por ejemplo, una goma bicromatada, que es goma con pigmentos, y con pigmentos, capa sobre capa, sobre capa, sobre capa, hasta lograr lo que uno necesita. ¿Alguna vez se ha planteado hacer algo así? No, de las técnicas antiguas no de fotografía no he usado nada. Yo he usado negativos de 35 milímetros, Sí. en blanco y negro, y Eso y fotografía instantánea, Polaroids, Ujú. fotografía digital. Eso es un mundo chévere de analizar, porque convierte la imagen fotográfica también en un objeto preciado. Antes uno tomaba, por ejemplo, uno hacía fotos de las vacaciones y uno guardaba una fotico a la que uno le tenía mucho cariño, y ese objeto ya tenía un valor, pues porque imprimir una foto era costoso, además tenía la parte emotiva ahí. Pues por ejemplo en una historia creo que también eso podría, pues no sé, piensa sobre aquello. No, yo creo que es eso. O sea, para mí es como, claro, yo imprimo fotos. Yo Ujú. imprimo fotos digitales para mis exposiciones y para coleccionistas, galerías y museos. Ujú. Imprimo desde digital, imprimo o en Polaroid, que tengo también obra hecha en Polaroid, y obra en 35 milímetros, un negativo 35 milímetros que se copia de manera análoga sobre papel fotosensible y se fija, y eso también son pues copias que tienen muchísima duración, y sí creo que la diferencia, o sea, yo creo que las herramientas ayudan también a ser parte del discurso, Sí. no solo del mensaje, sino del producto, de la obra final. Pero hay una infinidad de formas de aproximarse a la fotografía, y de herramientas, y de técnicas, y de... bueno. Ya para acabar, porque ya va a ser medianoche. Hay una realidad, y es que al día de hoy el escenario en el que se desenvuelve el fotógrafo cada vez es menos, ¿sí? Digamos, al acceso natural al que tenía uno la costumbre, hay menos medios, hay menos, digamos, en la parte artística, por ejemplo, la fotografía o de divulgación en exposición. Siento que cada vez también hay menos, a pesar... Oye, pero yo siento Yo que creo- hay más. Yo creo que O sea, también. porque medios es como,
medios. No, pero hay medios más, sí. Hoy hay más de medios pronto, de comunicación medios por tradicionales. lados. Por ejemplo, la sensación de tener una primera página, ahorita ya solo tiene 3 opciones, 4 opciones. Antes eran muchas más opciones. No, yo creo que eso al contrario es más diverso y es como, bueno, ¿qué va a poner Cambio para abrir su edición el domingo? Yo va a poner Vorágine en su portada con la historia nueva que están haciendo? A lo que yo voy es que al haber de pronto alguna, o sea, yo sí siento que está un poco más restringido el asunto de que sí pueden haber más opciones, pero como fotógrafo, como reportero gráfico creo que hay menos, como fotógrafo, como artista, también lo siento últimamente que hay menos fotógrafos. Yo no creo. Oye, yo siento también que hay más. Mire, por ejemplo, mañana es la apertura de arte. Y yo estoy emocionadísimo de ir a ver el trabajo de una fotógrafa que se llama Lueles, que hace justamente retratos con una cámara de medio formato y ha estado fotografiando otros fotógrafos. Ha hecho retratos de fotógrafos y a mí me parece que tiene un trabajo de técnicas antiguas maravilloso, potentísimo, pero me parece que además de su trabajo potente, es impresionante y es para mí una enorme alegría que esa fotógrafa consiga poner sus fotos en Arbo, porque es el rompimiento, digamos, de las estructuras de poder ordenadas del arte. O sea, esta es una fotógrafa que no pertenece a los circuitos de las élites, sino que esta es una fotógrafa juiciosa que se ha hecho ella misma, que ha trabajado y ha ido desarrollando y empujando su trabajo, y que hoy es como, bueno, sí, mira, esta mujer tiene un trabajo maravilloso, hay que ponerlo en algo, y se pone allí, ¿sí? Pero no tiene como un padrino político o un padrino dentro del mundo del arte o algo así, sino que es una mujer que ha conseguido hacer su propio camino. Y hoy me parece que estamos viendo también dentro de la fotografía que aparecen ese tipo de oportunidades para las fotógrafas y para los fotógrafos que pueden ir haciendo sus propios caminos. Pues es que, bueno, me parece interesante eso que por ejemplo, yo desde donde, digamos que actualmente me desarrollo, y viendo la parte como la de Federico, que pues yo siento que sí, cada vez hay menos, por ejemplo, hay menos fotógrafos de producto publicitario, así importantes. Hay, por ejemplo, yo creo que pueden haber menos fotógrafos, el fotógrafo del reportero gráfico deportivo, por ejemplo, puede ser que haya menos. Yo en cambio creo que... ¿Siente que hay más? Sí, pues, yo creo que básicamente uno tiraría una piedra y si no le pega un fotógrafo tendría suerte, ¿no? Pero hay fotógrafos de todo, o sea, yo veo que ahora hay fotógrafos que se dedican a hacer macro, que se dedican a hacer producto. Sí. Pero que vivan de eso, que lo... Yo creo que sí, hay muchos. La competencia hoy en la fotografía comercial es más feroz que hace... O con el cambio que ha tenido todo, ¿qué cosas han sentido que hay falta? O sea, que echan de menos. Cada fotógrafo casi que es un medio independiente, ¿no? Un sí, pero pues utiliza sus redes sociales para hacer denuncia, para vender su trabajo. Sí, pues la autogestión y autodivulgación. Pero ¿qué cosas sienten que ahorita, con los cambios que han pasado, estén haciendo, pues que ya se echen de menos? Que, pues por ejemplo, nosotros en algún momento cuando estuvimos los tres trabajando en medios tradicionales, había y uno como que, de alguna manera, como que, pues respetaba. No sé si admirar, pero respetar, que ahorita hagan falta, que sienten que puede llegar, o que pueda ya generar nostalgia, cosas que nosotros sí vimos como normales. O que fotógrafos, por ejemplo, que ustedes digan. Yo, por ejemplo, sí recalco algo que no pasaba antes y que sí pasa ahora, y es que en nuestra época, digamos, uno estaba un poco limitado con el tema de uno era fotógrafo y era fotógrafo. Uno no tenía acceso a tener, digamos, la posibilidad de tener narrativas distintas con el video. No era tan fácil sacar un celular y, digamos, complementar su historia con un clip de video de cualquier cosa que estuviera pasando. Ahora, pues, básicamente el video es el que manda, es el rey de los contenidos, ¿no? El video corto, yo siento que se volvió pero digamos el que en rey nuestra ahora. época no era tan sencillo hacer todo ese tipo de cosas. Yo sigo sin hacer video, porque además no sé, me atropella el video.
pero valoro mucho la posibilidad de hacerlo. Y entonces hoy un fotógrafo que puede ir y hacer sus fotos, grabar un par de clips de video y escribir unas cosas cortas también, integrar todo eso dentro de una misma narrativa, dentro de un mismo ejercicio comunicativo, a mí eso me parece enriquecido. Yo realmente estoy pensando que yo no siento como nostalgia de algo que debió haber permanecido y que no permaneció. No, a mí me gusta el cuarto oscuro análogo, a mí me gusta la fotografía en 35 milímetros en blanco y negro. Sí. Y la hago porque sigue existiendo y hay gente que la hace a unos niveles increíbles, de una manera maravillosa. Bueno, pero sigue existiendo, ¿sí? Me parece que es un proceso y una técnica que no tienen mucho sentido para un trabajo de periódico, por ejemplo, que requiere mucha más velocidad y que pues, ¿a qué horas se va a poner un periódico a esperar a que el fotógrafo vaya y revise, haga la hoja de contactos, copie, amplíe, escanee, envíe? Bueno, eso no tiene mucho sentido para la idea de la velocidad del periodismo, sí, ahora, ¿no? O sea, porque es que ahora la gente con el teléfono toma, envía, inmediatamente está publicado, y muchas veces estamos hablando de medios grandes también, sí, con esa cadena de producción. Entonces yo no siento la nostalgia, más bien siento que hoy hay más diversidad y más formas, y que entre más formas y más diversidad, pues también más riqueza tenemos todos para apropiar eso. Y debería haber ese espacio, ¿no? De pronto de hacer proyectos en esos medios de cosas así que uno proponga, hacer análoga. Sí, pero lo hay. O sea, yo he visto gente trabajando en medio formato, en fotografía análoga. Incluso hay un fotógrafo muy reconocido, también se me escapa el nombre en este momento, que hace fotografía deportiva con cámara de medio formato. No, con placas. Con placas. Y entonces como, olímpicos. Ok, sí, pero entonces, chimba. Claro, él lo que hace es convertir todo esto en un ejercicio también más enriquecido de narración, ¿no? Que involucra el cómo hacer la imagen, el cómo producirla, y no solamente el resultado final. Entonces, pues a mí me parece que sí hay una diversidad en las formas de mirar, ¿sí? Se me está ocurriendo una nostalgia. Se me está ocurriendo una nostalgia, y es que en medio del mar de fotos que estamos viendo hay fotos potentes que duran segundos y se olvidan, sí, cuando uno hace que swipe. No las descubren. O sea, cuando uno hace swipe y pasa a la siguiente foto, ya. ¿Sí? Porque en medio de este mar de imágenes, en medio de esta furia de las imágenes, como dice Foncuberta, pues llegar a la primera página está más limitado, porque hay más fotos producidas y el mismo número de primeras páginas, entonces no se pueden poner ahí tantas fotos. Y a veces el lugar de la primera página también tiene fotos que conviene tenerla ahí, pero realmente no pasa nada, ¿no? Pero además también hablar de primeras páginas también se vuelve como, es un escenario en donde está la primera página, en algo impreso. Que tiene sí, pero el fetiche era ese, ¿no? O sea, dígame si la primera página en una cuenta de Instagram, ¿qué es? No, nada. Pues aparece en el Explorer. ¿La publicación fijada o la última publicada? Puede ser, ¿no? Sí. Pero a mí sí me parece que el fetiche de la primera página siempre va a ser importante. O sea, una primera página. Yo sigo que sigue siendo relevante en muchos escenarios, ¿no? O sea, la portada de National Geographic, la portada de Time Magazine, la primera página del New York Times siguen siendo, para mí, pues no solo un lugar de orgullo, sino un reto también, ¿no? Y un motivo de compromiso. Porque además usted compite con el mundo completo de información, ¿no? Digamos que Diego lo proponía como en un ejercicio en el que estaba en una redacción, y si lograba una primera página era porque había competido contra sus 4 o 5 amigos o colegas que estaban trabajando ahí. Y los de las agencias. También, pero digamos que en el ejercicio de Federico, que es una edición mundial, pues tener una primera página pues de un país como Colombia, que pues es un país pequeño versus todo el mundo y toda la información, el flujo de información que hay, ¿no? De lo que ha visto Federico, así ya sí, para terminar, que se ha conocido este país, lo que se está viendo ahorita y lo que viene ahorita en esos territorios,
Hay esperanza, se ve esperanza, se siente esperanza o no está pasando nada y están todo el mundo expectante a ver qué pasa. Yo creo que mientras haya humanidad hay esperanza. Sí, Eso. Mientras haya humanidad hay esperanza. Sí, y esa es la intención de seguir viviendo, ¿no? O sea, la gente vive en la cotidianidad en medio de la esperanza. Incluso en los momentos más complejos, las personas se aferran a la ilusión de algo mejor mañana. después de conocer tanto a Colombia, así, desde desde esas partes tan horribles que es lo que yo he visto, ¿se quiere más o se quiere menos? ¿O se ve diferente? A mí me frustra muchas veces que he regresado a sitios que fotografié hace años y los encuentro en peores condiciones. Ajá. Sitios en donde esta esperanza y las promesas alimentaban una ilusión de mejoría, de la calidad de vida, de las posibilidades de educación, de vivienda, de alimentación, de techo, de desarrollo. Y yo llevo 15 o 20 años haciendo fotos de los mismos lugares y nada llega y las personas siguen viviendo en condiciones miserables en los lugares periféricos más remotos y lejanos de las grandes ciudades del país y nada mejora para ellos. Y ellos y sus hijos reciben una herencia de abandono o más bien una herencia de miseria selectiva en las que nada mejora. Pero aún así, esa gente sigue viviendo con esperanza todos los días. Muy bien. Yo no sé, Campo. No, pues fue un placer. Lo que pasa es que sí nos podemos quedar hablando toda la noche, pero ya estamos demolidos. Entonces, parce, marica, muchas gracias por este rato de hablar de esto. Parece que es enriquecedor no hablar de cuántos fotogramas por segundo toma una cámara. O... Sí, esas cosas me parece que son muy interesantes y creo que debería haber más espacio para charlar, ¿no? Y pues gracias a los que terminaron viendo esto y que se interesaron en esto, todas las redes sociales donde puedan encontrar todo estarán ahí en algún lugar. Y pues no sé, Campo, despídete, mi querido amigo. No, pues un placer haber estado con ustedes dos acá después de 5 años Sí, de no haber estado. No, pues muchas gracias. parce, gracias, ¿no? Bien.